buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días para todos los que están allí conectados a través de las redes sociales, ahí los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga y bienvenidos a este tiempo de celebración virtual. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Te honramos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios, de levantar tu nombre sobre todo nombre, por las bendiciones que llegan a nuestras casas, Señor, por esas puertas y ventanas de los cielos que están abiertas, Señor, por tu bendición sobreabundante en nuestras vidas. Creemos a tu palabra, Señor, y en tu palabra evidenciamos que tú eres fiel, Señor. Eres fiel a tus promesas, Señor. Y nos has dicho, Señor, que si creemos, Señor, que si damos nuestros diezmos y ofrendas a ti, Señor, tú tendrás, Señor, esa bendición en sobreabundancia para con nosotros. Y no damos, Señor, nuestros diezmos y ofrendas, Señor, por un corazón, Señor, necesitado. Más bien lo hacemos, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Recuerda que usted puede escanear el código QR que está apareciendo en pantalla y enviar el comprobante a contabilidad@templobelén. Y de esa manera añade sus datos personales y no tendría que llenar el sobre físicamente. Tenemos unos anuncios para ustedes y nuestro primer anuncio es nuestro Bazar 2022. Felices estamos de tener las puertas abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Puede participar de dos maneras, trayendo sus donaciones y comprando en el bazar. Si traes tus donaciones, vas a tener algo anexo, y es que puedes girar la ruleta del descuento, descuentos hasta del 50%. Entonces ese descuento lo vas a poder redimir en compras dentro del mismo bazar. Creemos que nuestro Congreso Mundial de Misiones será un evento histórico que impactará el mundo. Por eso queremos que tú seas parte de esta historia. Te esperamos en Medellín del 27 al 30 de septiembre. Yo me apuro, hasta el fin del mundo me voy predicando. Bendiciones para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto otra vez compartir con ustedes semana a semana. Estamos allí los miércoles y el fin de semana compartiendo acerca de las bondades de Dios, compartiendo noticias, orando por las misiones y siempre con el gozo de saber que nuestro Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Oremos pues agradeciéndole al Señor, pero también pidiéndole el favor para que nos acompañe, como lo vamos a hacer no solamente por nosotros, sino a aquellas familias que están en países difíciles. Pensemos en líderes como aquel que está en Burkina Faso. Con su familia tuvieron que huir del país República Centroafricana, RCA, así se llama, y sus hijos tuvieron que ver cosas traumáticas, en fin, experimentar cuando huyeron por la violencia causada. Sin embargo, ahora esta persona está levantando líderes que están dando bendición a personas que están compartiendo el Evangelio en Mali, Níger y Senegal. Son países de una región de África bastante difícil y compleja, donde hay muchos creyentes perseguidos, pero allí están haciendo la obra del Señor. Así que orémosle al Señor por ellos, y también vamos a orar por nosotros, por supuesto, por nuestro país y por cada una de nuestras familias. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser tus hijos, de compartir el poder del Evangelio que nos ha transformado, nos ha hecho mejores, Señor. Pero en este día, oh Dios, queremos orar, oh Padre Santo, por personas como nuestro hermano Anatoly allí, que está mentoreando líderes de otros países como Níger, Mali y Senegal, Señor. Él mismo con su familia padeció violencia, pero en medio de esas circunstancias, Señor, siguen predicando el Evangelio. ¿Y cuántos otros creyentes en lugares como estos están llevando el Evangelio, Señor, a los pueblos no alcanzados? Nosotros, los colombianos, seguimos orando, intercediendo para que esto suceda. Pero no solamente oramos, sino que enviamos familias
aquella familia que está yendo de nuestra iglesia para África, Señor, para que les bendiga, a los otros que están yendo para Asia, Señor, que les bendiga, les guardes, aquellos que estamos apoyando en otros lugares del mundo, que precisamente están haciendo esa labor de compartir el Evangelio, guárdales y protégeles, bendíceles y ayúdales para que puedan llevar a cabo la tarea. Y como iglesia nos seguimos comprometiendo. Gracias por cada hermano y hermana de nuestra iglesia y de Colombia que se ha inscrito al Congreso Mundial de Misiones, que todavía sigue con los brazos abiertos para más personas que quieran acompañarnos. Señor, y así como te pedimos que los guardes a ellos, guárdanos a nosotros en nuestra Colombia amada. Seguimos orando e intercediendo para que la maldad del hombre y el corazón del hombre no pueda hacer todo lo que desea en una nación preciosa y amada como Colombia, Señor. Padre, te pedimos para que no haya polarización en nuestro país. En este momento esa es la tendencia, Señor amado. Y el tono del discurso que se tiene en las calles entre las personas sigue subiendo, Padre. Nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo. Creemos, Señor, en que solamente la transformación del corazón puede lograr los mejores cambios para una sociedad. Así que te pedimos, oh Dios, que nos guíes, que nos ilustres. Esto es una manera de interceder, de clamar y orar, porque sabemos que la respuesta es espiritual. Que las personas, Señor, puedan recibirte a ti, conocerte a ti. Por eso llevamos el Evangelio a cada región del mundo. Te pido por cada familia, por cada hogar, por cada creyente, por sus estudios, su trabajo, su vecindario, en fin. Somos luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos. Y por eso guíanos a través de tu palabra. Y que esto mismo que hacemos acá se replique en cualquier lugar del mundo con la predicación del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a tratar hoy un tema bastante interesante y creo que, bueno, de actualidad. Todo lo que está en la Biblia es de actualidad porque la Biblia tiene la facultad de hablarnos sin importar la cultura, el tiempo y la distancia. Y tengamos en cuenta eso en el día de hoy. Sin importar tiempo, cultura, distancia, época, lo que sea, la palabra del Señor sigue hablando. Porque Dios quiere llegar, y ese es el tono de la Escritura, llegar a la problemática del ser humano, que se apartó de Dios, perdió su imagen y ahora Dios ha propuesto toda una forma por su Hijo Jesucristo, con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, para recuperemos todo lo que hemos perdido nosotros como seres humanos, como creación de Dios. Así que vamos a entrar en un pasaje que para muchos es de los más complejos de la Escritura. Y yo diría que en sí la temática podría ser un poco compleja y difícil. Sin embargo, lo más importante es que lo esencial no corre peligro en pasajes como estos. Me refiero a la salvación y a recuperar la comunión con Dios. Sin embargo, sí se presta para polémicas y más dependiendo de ciertas circunstancias y situaciones que se empiezan a dar en medio de las discusiones políticas, ideológicas y todo este tipo de cosas. Así que vamos rápidamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres.
Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos y guíanos para hacer una buena interpretación de lo que tú nos quieres enseñar, para llegar a la esencia y no perdernos en detalles que a veces por nuestro prejuicio, ya sea cultural, teológico, religioso, humano, Señor, queremos dar una acentuación a una interpretación que tal vez no sea la más adecuada. Guíanos en tu palabra y por tu palabra, en Cristo Jesús, porque con suma urgencia la necesitamos. Amén. Bueno, yo diría, no es tampoco casualidad que justo en esta época, por lo menos en Colombia, donde la discusión acerca de la mujer y el hombre, del machismo y el feminismo, toma lugar inclusive en el debate político, yo diría que no es casualidad, vale la pena tocar este tema. Ahora, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar con este pasaje que no es un pasaje fácil? Y vuelvo y repito, en cuanto a lo que nos quiere decir con esos pasajes, en cubrirse o no la cabeza, el hombre y la mujer, se refiere. Porque, de hecho, el pasaje, cuando podemos descubrir lo esencial está claro y es intocable, y la palabra del Señor, menos mal para nosotros, es muy clara en cuanto a lo más importante, lo céntrico del Evangelio. Hay algunos detalles periféricos que no siempre vamos a entender bien. De hecho, nos debe bastar la gracia del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es suficiente. Y si hay algunos pasajes que no son fáciles de entender, yo sé que Dios está en control de la situación. Y si no quiere explicarnos más hasta la saciedad de lo que nosotros desearíamos, es porque a Dios no le interesa que entendamos más de lo necesario que debamos entender. Algunos dirían, pero Dios, ¿por qué no nos lo explica absolutamente todo? Pues yo creo que Dios quiere y lo desearía, pero nosotros en nuestra limitación humana, espacio-tiempo y capacidad de entendimiento, no podríamos tener la vida y el tiempo aquí en la tierra mientras estemos acá para entender lo gigantesco, lo eterno de la creación de Dios, de Él mismo. Bueno, la creación tiene su límite, pero la creación revelada a nosotros. ¿Qué más cosas ha hecho Dios a través de la eternidad y seguirá haciendo? No tenemos idea. Entonces, Dios facilita en su palabra un mensaje céntrico, el amor del Padre revelado en Jesucristo, para que nosotros, por Jesucristo, por esa palabra, Él es la palabra, la obra del Espíritu Santo, recuperemos nuestra identidad en Cristo Jesús, para poder regresar al Padre y otra vez estar uno con Él, tal como fue todo originalmente. No podemos jamás perder la perspectiva de cuál es el mensaje de la Biblia. Algunos tratan de encontrar respuestas científicas, y claro que la Biblia toca la ciencia, toca la historia, toca la cronología, toca la sociología, cualquier tema que usted quiera está tocado en la Biblia. Pero la intención céntrica de la palabra del Señor no es hacer un tratado de estas cosas, sino simplemente que nosotros volvamos a relacionarnos con nuestro Padre Dios y poder tener comunión unos con otros. Entonces, empecemos por un asunto importante. La interpretación de los pasajes bíblicos debe tener un método, debe tener una forma. ¿Cuál sería la forma más adecuada? Pues podríamos pensar en formas como las que a nosotros se nos ocurren, los seres humanos, pero está el problema allí en que tenemos prejuicios y de acuerdo a nuestra cultura, nuestra formación o forma de ver la vida, simplemente nuestra cosmovisión, pues tendríamos la costumbre de interpretar de acuerdo a unas formas preadquiridas, como interpretamos otros asuntos de la vida, otros asuntos de la historia y en fin. Entonces, ¿cuál sería el mejor método? La hermenéutica, indiscutiblemente, que es el arte de interpretación. Ahora, estamos hablando aquí de la hermenéutica bíblica. El arte tiene su hermenéutica también. Es la interpretación de
decodificar o de entender los mensajes dados a través de cualquier medio. Puede ser música, pintura, escultura, y en este caso estamos hablando de hermenéutica bíblica. Es muy importante. Entre otras cosas, en nuestra iglesia tenemos un curso para todo el mundo que se llama hermenéutica, interpretación bíblica. Usted puede estudiarlo y va a tener unos principios básicos para que usted mismo pueda hacer estudio de la palabra del Señor, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, simplemente sin entrar en muchas honduras, porque el pasaje de verdad que sería bastante complejo, o es bastante complejo. Entonces, miremos un método simple que es el más usado y que muchos expertos están considerando. Método simple para no, lo quiero hacer de manera fácil para que todos podamos entender. El método simple es aquel que usamos usualmente todos nosotros. Leemos un pasaje de la Escritura, uno o dos, nos parece que tienen que ver con X tema, y tomando esos pasajes de una vez hacemos una interpretación y decimos, la Biblia dice, Dios dice esto. Esa es una manera simple. El problema es que hay temas en la Biblia donde en una parte aparentemente quisieran decir una cosa y en otra parte aparentemente estuvieran en oposición a la primera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en esas circunstancias y en esas situaciones? Entonces, el método simple tiene su dificultad porque toma los pasajes que nosotros observamos, pero puede estar ignorando muchos otros más que tienen que ver con el mismo tema. Entonces, estos pasajes se constituyen en verdades aisladas que no necesariamente van a reflejar la intención de Dios cuando mandó a escribir la palabra. Ahora, vamos a mirar cuál sería otro método. Bueno, yo sé que muchos estarán pensando, pastor, yo estudié hermenéutica y hay muchas formas y métodos. Aquí lo estamos simplificando. Hablemos del método de Jesús. El método simple, ahí puede involucrar una cantidad de métodos. Pero ¿cuál fue el método de Jesús? ¿Cómo Jesús interpretó? Y lo tomamos precisamente en la información que está en la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Esta es una regla general de interpretación hermenéutica bíblica, que es la Biblia es su propio intérprete. Pues encontramos muchas alusiones en los evangelios a lo que Jesús hacía con los pasajes que él mismo recitaba, repetía o enseñaba del Antiguo Testamento. Y justo cuando ya los señalaba o los recitaba a los discípulos o a la multitud, luego pasaba a interpretarlo. Allí encontramos una manera de interpretar de Jesús, de cómo hacía el Antiguo Testamento. Y creemos que Jesús es la persona más autorizada para darnos pistas de cómo interpretar los textos bíblicos. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Veía el texto, tomaba el pasaje del Antiguo Testamento y le daba una interpretación, él como Hijo de Dios. Y allí, como repetíamos ahora, vamos a encontrar muchas pistas. Las vidas y enseñanzas de Pablo, ya en nuestro caso el pasaje de primera carta de los Corintios, tiene bastante enseñanza acerca de muchos temas, pero específicamente acerca del tema de la mujer. Hay unos textos de Pablo que parecen restringir a la mujer, quitarle o restarle algunos privilegios. Esto ya que estoy diciendo es una interpretación. Porque, por ejemplo, en el caso de hoy, donde la mujer quiere liberarse, bueno, eso ha sido siempre, pero se habla mucho de la liberación de la mujer y el feminismo, pues entonces muchos, basados en esa interpretación de hoy, van a leer muchos pasajes de la Biblia diciendo que son restrictivos, restringen el comportamiento de la mujer o la quieren ubicar en un solo espacio. Pero ¿es eso lo que quiere decir la Biblia o es simplemente la interpretación que el prejuicio de hoy está dando? Algunos dirán, pastor, eso no es un prejuicio, es una realidad. Sí, es una realidad que hoy la mujer está hablando de un machismo y que había machismo, indiscutiblemente sí, de hecho la Biblia también nos lo muestra. Pero esa misma realidad hace que cualquier pasaje que se lea, que aparentemente quiera restringir a la mujer, ya se haga una interpretación de la Biblia como un libro machista. El problema está en que el mismo apóstol Pablo, que tiene unos textos aparentemente que restringen a la mujer, en otros habla de participación de las mujeres, en este caso en el culto, en el ministerio, y la nombra de muchas formas como útil, como valiosa, como compañera de ministerio, e inclusive haciendo uso de una costumbre contraria. A veces cuando vas a hablar de una pareja, saluda primero a la mujer que al hombre. Priscila y Aquila lo nombra él. ¿Por qué primero Priscila? Eso no se acostumbraba. A veces hasta se ignoraba el nombre de la mujer, solamente se saludaba al hombre.
Entonces, las propuestas de Pablo en sí mismo, solo las menciones que Pablo hace, pues nos dan como dos ideas. Entonces, si aparecen dos ideas, o Pablo estaba loco, o es que cada vez que habla de ellas está hablando en un contexto específico donde hay unas razones poderosas para decir lo que dijo y buscar entonces qué es lo que aplica para nosotros, porque debe haber una idea céntrica. La palabra de Dios no se contradice y Pablo no andaría pensando en contradecirse, sino que para él era muy obvio, lo que digo acá lo digo por esta razón y lo que digo acá lo digo por esta razón. Ahora, miremos algunas interpretaciones o recomendaciones para interpretar mejor la palabra de Dios. Los textos oscuros deben interpretarse a la luz de los textos claros. Textos oscuros, hay varios de ellos acá. Básicamente, no tengo mucho tiempo porque este pasaje se demorea bastante para poder encontrar las palabras hebreas o griegas. Bueno, hebreas no, porque este es del Nuevo Testamento. Pero me refiero a que si queremos ahondar tendríamos que ir al Antiguo Testamento y encontrar su símil en el hebreo, o qué se decía el tema en el hebreo. Ahora, ¿cómo puede ser que la Septuaginta, que fue una interpretación de ese texto hebreo y pasado al griego, se utilizó esas palabras hebreas que ya no se entendían mucho en una época, y los de la Septuaginta la interpretaron al griego, y entonces ahí tendríamos unas pistas en griego de lo que se dijo en hebreo en el Antiguo Testamento? Esto ya es un poquitico confuso, pero ahí ya podríamos hacer una interpretación mucho más cercana. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pasaje que es tal vez el más complejo. Dice, versículo 10, por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Los ángeles, ¿y por qué los ángeles allá? ¿Y cómo así que la mujer se tiene que tapar la cabeza y fuera eso que está bajo autoridad? ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje? Entonces, ya vamos a mirar que ese pasaje es oscuro. Tendríamos que mirar otros textos que nos hablan mucho más ampliamente y más claramente para poder iluminar qué fue lo que posiblemente quiso decir el apóstol Pablo. Quiero advertir un asunto, que por el carácter y naturaleza de Dios, quien es divino y es omnipotente, y la palabra que es profunda y nunca pasará, siempre vamos a llegar a un punto donde no podremos pasar, porque nuestra limitación lo impide. Pero recuerden, lo suficiente que quiere Dios que sí alcancemos es recuperar nuestra comunión con Él. De hecho, habrá muchas preguntas que ni la eternidad nos alcanzará, porque aún en la eternidad, si tuviéramos todas las respuestas, pues ya no sería eternidad, porque estarían todas. No, así como Dios es eterno, las preguntas que nos hagamos de Él podrán seguir siendo eternas, así estemos con Él en el cielo, en ese momento. Por ejemplo, para tener claridad de los textos oscuros y los textos claros, en muchos pasajes aparentemente en la Biblia se habla que la mujer debe callar, pero resulta que hay otros pasajes amplios y abundantes del mismo autor, en este caso Pablo, que dice que la mujer puede cantar, que la mujer puede profetizar, que la mujer es más debe enseñar, y recomienda las enseñanzas de la mujer en espacios específicos. Ahora, quiere decir que hay unos espacios que no, que sí, o que si entra un hombre puede enseñar o no. Esas son respuestas que no están en la palabra. Entonces, que surge mucho la especulación y tristemente a los intereses machistas o feministas de las personas. Y precisamente lo que Dios busca es que haya una interpretación a lo que Dios quiere, y no ni el machismo ni el feminismo, ni en las culturas. Aunque se respeta el pensamiento de cada cual, Dios tiene un pensamiento mucho mejor y más alto y más sano para todos nosotros. Por ejemplo, primera carta a Timoteo capítulo 2 nos dice en versículo 12, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Entonces aquí aparece otro principio que tiene que ver con los textos oscuros y textos claros, pero aquí ya empieza la segunda recomendación, que es estudiar la cuestión que nos interesa, examinando todos los textos posibles en la Biblia que hablen de ese asunto que queremos estudiar. Entonces, el texto que acabamos de leer, no quiero, dice Pablo, que las mujeres enseñen a los hombres. Pero Filipenses 4:2-3 dice, ahora les ruego a Evodia, a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Indiscutiblemente aquí Pablo está hablando
de mujeres que trabajaron con hombres de su equipo, con él mismo, o sea, las pone a estas mujeres al mismo nivel de autoridad. Y dice, enseñaron, colaboraron, trabajaron en el ministerio, compartiendo, dando a conocer la buena noticia. ¿Cómo lo harían? Si supuestamente Pablo en otra parte dice que tenían que callar. Entonces, aquí juntamos que este pasaje es mucho más claro, mucho más amplio. Ya tendríamos que entrar a discutir qué pasó con el pasaje oscuro. Pero también estaba mirando no solamente a Corinto, la carta a los Corintios, la primera, y solamente lo que Pablo diga allí, sino que miramos otros textos de él mismo, en otros pasajes, empezamos a considerar todos los pasajes. Acabo de resumir. Primero, los textos oscuros interpreten a la luz, ser interpretados, con textos claros. Los textos oscuros deben ser interpretados con textos claros. Y lo otro es, tomemos toda la cantidad de textos posibles. Bueno, vamos a seguir adelante, porque el tiempo va pasando. ¿Había comunicación previa entre Pablo y los corintios? Recuerde que estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Todo esto es una introducción para llegar a una conclusión que no es tan difícil, pero que sí nos pone en perspectiva, no para entender del todo el pasaje, pero sí llegar a lo más importante. Y este ejercicio nos va a ayudar. Esta es una clase de cómo interpretar la Biblia, entre otras cosas. Pero hay que analizar detalles. Por ejemplo, primera carta a los Corintios 11:16, texto que estudiaremos luego, Dice, pero si ustedes tienen este argumento acerca de este tema, yo simplemente digo que no tenemos esta costumbre acá, en nuestras iglesias, ni en otras iglesias. Entonces, cuando leemos ese versículo, el versículo 16, Pablo está diciendo, ¿quieren discutir el tema? Bueno, háganlo, pero no tenemos sino esa costumbre. Y las demás iglesias tampoco la tienen, refiriéndose al tema que estaba discutiendo. Entonces, cuando miramos este pasaje, dice, ahora les ruego en Filipenses 4:2 a Evodia, a Síntique, que arreglen este desacuerdo. Entonces empezamos a recurrir a que Pablo en muchas ocasiones estaba trayendo a colación situaciones y circunstancias de otras épocas, de otras circunstancias para resolver. Precisamente en este pasaje se nota que había una comunicación previa entre el apóstol Pablo y los corintios. Cuando les escribía anteriormente, dice la Biblia, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. ¿Cuál fue esa carta y dónde está? Y está haciendo alusión a circunstancias anteriores, como todos hacemos. 1 Corintios 7:1 dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿cuál carta? Si esta era la primera. Entonces hay una conclusión incuestionable y es sencilla, que hubo una previa comunicación entre Pablo y la iglesia de los Corintios. Y de hecho, Pablo está resolviendo permanentemente en sus cartas preguntas a la iglesia. En otras palabras, entre los que están discutiendo el tema ya había unas cuestiones previas que hacían que de una u otra manera ellos entendieran en eso que ya habían hablado, pero que a nosotros en el pasaje como se escribió no nos aparece. Eso es bastante importante entenderlo, porque en algún punto vamos a llegar a una situación tan oscura que solamente podríamos entender de mejor manera si tuviéramos esa carta. El problema es que no la tenemos. Entonces, vamos a explicar otros términos que aparecen allí que son importantes distinguir. Cuando se habla de ser cabeza, ¿qué quiere decir esto? Aparece el término kefalé. Y algunos quieren interpretar prejuiciadamente que kefalé tiene que ver, usted es la autoridad y esto es un asunto netamente jerárquico. Sin embargo, el versículo 8 nos dice, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Hay otra manera de interpretar kefalé, que es la más acostumbrada y que para nada se refiere a cuestiones jerárquicas. Fíjese que en la palabra del Señor, si hay una jerarquía clara, es Dios, Jesucristo, quien revela al Padre, el Espíritu Santo, la palabra, y de ahí para abajo todos somos iguales. Eso está claro en la Escritura. Entonces, no podemos hablar de más jerarquías. Ahora, cuando en la Biblia se quiere interpretar eso, es más haciendo alusión a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Porque a nosotros los seres humanos nos interesa saber quién manda a quién.
Pues Dios nos manda a todos, Jesucristo nos manda a todos, el Espíritu Santo está por encima de todos, la palabra está por encima de todos. Pero entre nosotros somos simplemente siervos, colaboradores, compañeros y hermanos a través de Jesucristo. Entonces, muchos de los pasajes que interpretamos con jerarquía, como quien dice una sujeción ciega y absoluta al ser humano, no hay tal. Siempre que se habla de sujeción en la Biblia se habla por una razón, y es de protección, de ayuda, de aprender, de respeto, pero nunca mostrando superioridad de un hombre o una mujer sobre otros, jamás. Antes, al contrario, nos advierte la palabra: el que cree que esté firme, mire que no caiga, y eso ya lo estudiamos. Entonces, este pasaje del versículo 8 que dice que el uno provino del otro y el hombre proviene de Dios, se refiere a la interpretación que es más usada para kefalee, y es fuente de vida. En otras palabras, del hombre provino la mujer, pero porque él fue su fuente de vida, como el hombre proviene de Dios, que es su fuente de vida, pero no quiere decir que entonces el hombre sea superior. Y cuando hablamos de Dios, la superioridad de Dios está clara en muchos pasajes, pero aquí lo que está refiriendo es que Dios, del poder de Dios, vino el origen de la creación del hombre. Y con ese poder de Dios que creó al hombre, por causa del hombre se creó a la mujer, y es como su fuente de vida. Entonces aquí al hombre le da una responsabilidad y le da una oportunidad en el espacio de donde se provino, pero para nada se puede tomar o se debe tomar este pasaje en sentido jerárquico, que el hombre entonces se enseñorea de la mujer. Recuerde que cuando hablamos de enseñorearse en Génesis se refiere a una consecuencia del pecado, no era lo que Dios quería. Ese fue un problema causado por el pecado. El hombre no debe ser el señor de la mujer, porque el único señor es Jesucristo. Ahora, además de entender este término, porque se ha usado bastante de esto, que el hombre es la cabeza de la mujer en sentido de jerarquía y autoridad. Ahora, el hombre tiene autoridad y la mujer tiene autoridad porque provienen de parte de Dios, pero ninguno de los dos es superior. El problema se pone más complejo cuando notamos que aquí también se involucra una situación cultural. Y recordemos que ya hay una comunicación previa que había tenido la iglesia de los Corintios. Entonces, cuando Pablo recurre a muchas cosas y, por ejemplo, empieza a hablar de los asuntos de la vergüenza y todo este tipo de cosas, él está hablando de un tema que todos conocen, pero que para nuestra cultura es desconocido. Entonces, podríamos hablar que hay un argumento de vergüenza, de decoro y de costumbres que era claramente entendible para los que leyeron la carta, para los que hicieron la pregunta y para la respuesta que está dando Pablo. Había, por ejemplo, en esa época, para dar una ilustración, habían adoraciones a otros dioses. Ya lo estuvimos estudiando en cuanto a la comida sacrificada a ídolos. Entonces, Dios lo que dice: mira, no quiero que haya un tropiezo en los débiles porque ustedes continúan con unas prácticas paganas. Y en ese orden de ideas hay que recordar que en muchos de esos cultos paganos los hombres se cubrían la cabeza. Y se la cubrían de una manera especial, y hay mucha literatura de esa época demostrándolo. Entonces, cuando el hombre, si fuera a hacer eso dentro de la adoración y la liturgia a Dios, que este es otro fenómeno importante, entonces tendríamos que recurrir a pensar que se estaban confundiendo con las prácticas de las culturas paganas. Entonces, para que no hubiese confusión, que el hombre no se cubra la cabeza. Mucho se ha discutido en si se refiere a una cobertura física en el caso de la mujer, o que si el cabello es la cobertura, porque Pablo dice, el cabello es la cobertura natural. Bueno, entonces si es la cobertura natural, ¿para qué ponen un trapo en la cabeza? Allí entonces aquellas iglesias o aquellas personas que quieren imponer a todas las culturas del mundo que una mujer en la iglesia se cubra la cabeza con un trapo, pues están haciendo una terrible y mala interpretación del pasaje, porque eso el pasaje en sí mismo lo destruye cuando dice: es que la mujer naturalmente tiene un velo que es el cabello. Entonces, si tiene un velo natural, ¿por qué se pone el trapo? ¿A qué se podría referir? Algunos dicen que la traducción exacta de esa cobertura no tiene que ver con un trapo como tal, sino tiene que ver con otro sentido, que era que muchas mujeres se dejaban el pelo suelto y tenían que agarrarlo de alguna manera. Pero todo esto es cultural. Entonces, cuando dice un cabello suelto, y algunos argumentan mucho esto, que eso era como una especie de desorden y deshonra.
pero no porque fuera ni cabello de mujer ni fuera mujer, sino que el desorden. Lo mismo que el hombre que se cubriera cuando se podría parecer a otras prácticas paganas. Lo de los ángeles es bastante difícil de explicar, pues algunos podríamos decir, bueno, lo que pasa es que lo más importante aquí es que Dios quiere que el hombre y la mujer se distingan como hombre y como mujer, que son seres creados, que vienen de parte de Dios, que deben adorar a Dios, pero que ellos son diferentes, o sea, que mantengan su identidad. Y esto aboga a favor de los que precisamente pelean hoy. ¿Por qué el hombre tiene que imponer? La mujer tiene su criterio, el hombre tiene su criterio, pero los dos vienen de Dios. Entonces, cuando adoremos, que haya una distinción. Y fíjese, entramos en el tema de la liturgia. Porque el mismo pasaje nos dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Entonces, en la liturgia, esto es, el culto que se hacía, había esos temas que Pablo y la iglesia conocían. Y se está limitando la discusión de acá a un asunto de culto. Parece que se debía entender el valor de la mujer y del hombre como iguales en dignidad, pero cada uno tenía su propio valor y distinción propias para adorar y estar en la presencia de Dios. Son creación única. Pablo argumentó de este modo. Y por eso al final él como que no dice, esto va a ser un mandato, porque habla de una costumbre eclesiástica. Aquí, para no enredarnos mucho, ¿cuántas costumbres tenemos nosotros de tradición? Por ejemplo, hay una que yo me he preguntado siempre. ¿Dónde dice la Biblia que para orarle a Dios hay que cerrar los ojos? Pues yo diría más bien que eso se volvió una práctica, una costumbre, no la quiero condenar ni quiero quitarla, pero que tiene una explicación sencilla. Cuando estamos juntos como cuerpo y estamos orando, si dejamos los ojos abiertos nos vamos a distraer, y a mí me pasa, a cualquiera nos pasa, que si vamos a orar y abro los ojos, voy a ver el que se mueve, el que está tocando la música, el que pasó por aquí, por allá, pero cuando cerramos los ojos nos concentramos. Pero cuando yo estoy en mi casa, cuando estoy en el campo, cuando estoy solo y estoy en un ambiente al cual estoy habituado, pues yo abro los ojos y hago muchas cosas. De hecho, la mayoría de cosas en la vida las hacemos con los ojos abiertos. Entonces, más o menos para poder comprender esto. Y dice el versículo 17, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Entonces, definitivamente lo que aquí se está discutiendo es un asunto muy particular de la cultura, muy particular en la liturgia, teniendo unos componentes que ignoramos. Hay mucho más que podríamos explicar cómo interpretar este pasaje, hay muchos asuntos más que podríamos hablar, pero nos tomaría bastante tiempo. Sin embargo, es muy importante este último versículo para concluir en el día de hoy, porque dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Entonces, Pablo en la primera carta a los Corintios viene hablando acerca de un problema que es la unidad. Y se estaban separando por personas, Pablo, Pedro, Apolos, y aún hasta nombraban a Cristo. Y también se estaban separando entre gentiles y judíos. No tiene un sentido lógico que también había peleas en la misma liturgia, porque recuerden que antes las mujeres no participaban y ahora sí participan, y toda la discusión se remite a que ahora hay otra diferencia, o sea, pelean por hombres, pelean por gentiles o judíos, y ahora pelean si son hombres o mujeres o cómo deben adorar. Entonces dice, ustedes quieren discutir el tema, hágalo, pues la costumbre que tenemos o no tenemos, unas iglesias la tienen, parece ser que había otras iglesias que eran trabajadas por los otros discípulos, pero que eran distintas a las de Pablo, que tenían una costumbre diferente. Entonces la discusión estaba fea. Y Pablo dice, bueno, ustedes se mantienen como cultura corintia de la iglesia en mantener algunas costumbres, pues háganlo, no vamos a discutirlo. Otras iglesias no lo hacen. Pero así como ustedes son como coherentes con lo que ustedes creen y sus prácticas, oiga, por mucho que ustedes se mantengan en esto, lo cual los elogio, en lo que viene no los elogio para nada. Y allí entonces comprendemos que esta ilustración que aparece para muchos céntrica y que pelean cristianos y obligan a mujeres a cubrirse el cabello, a que no hablen en la congregación, es simplemente una ilustración de una circunstancia que no era fácil de resolver por las costumbres litúrgicas tradicionales y que tienen que ver con los pueblos, porque si eran judíos, si eran gentiles, y todo este revuelto que había en una iglesia apenas naciente. Ahora dice, listo, estas son situaciones difíciles, pero es que la que viene sí que es importante, sí que es tremenda, y aquí quiero hablar mucho más fuerte, como quien dice, los voy a preparar para lo que verdaderamente vale la pena.
una conclusión simple y sencilla. Todo viene enmarcado en la palabra de Dios, con el fin de hacernos, con el propósito de hacernos madurar como iglesia. Tenemos costumbres valiosas, tradicionales. Sin embargo, nunca esos asuntos tradicionales estarán por encima de lo más céntrico y lo más importante. La mujer y el hombre encuentran su valor en Dios, y esa es la respuesta que está dando Pablo a la discusión del velo, no de cubrirse. Uno dice, el hombre y la mujer vienen de Dios, y los dos son iguales ante Dios. Ninguno está por encima del otro. Los dos me deben adorar. Y así como me deben entender esto, a pesar de que hay diferencias que ustedes tienen en otras iglesias, no. Ahora lo que viene sí que es mucho más importante porque es céntrico. Padre, ayúdanos. A veces nos enfrascamos en discusiones, aún en la casa, con nuestra esposa o con el esposo, o nos enfrascamos en discusiones con los hijos o con los padres o entre hermanos, discutiendo asuntos que no son céntricos e importantes. Y tomamos eso como caballito de batalla para pelear los unos contra los otros, deshonrándote a ti, Señor, haciendo cosas incorrectas que eran lo que hacían los demás en el mundo externo. Y continuando con la idea de la primera carta a los Corintios, empezamos a hacer tropiezo unos contra otros, contra aquellos por los cuales también tu Hijo Jesucristo murió, Señor. Ayúdanos pues, oh Dios, a ser serios, Señor. Padre, a que muchas cosas que podemos hacer o no hacer en costumbres litúrgicas o culturales, Señor, no todas edifican y no todas convienen. Ayúdanos a entender los principios principales. Ayúdanos porque en este discurso, Dios, vamos a llegar a lo que nos pueda bendecir. Hoy se discute entre quién es más importante, el hombre o la mujer, o quién tiene que mandar. Y esa no es la discusión en tu palabra. Oh Señor, también se quiere discutir entre los padres y los hijos y la cultura anterior a la nueva. Esa tampoco es la discusión. La familia debe continuar junta, debemos de continuar unidos, Señor. Tus palabras son las céntricas en nuestra vida y lo que tú deseas y quieres para nosotros es lo más importante. Amamos a Colombia, amamos nuestra nación y no podemos y no queremos permitir, Señor, que en nuestras vidas una discusión que se vuelva un asunto ideológico, político, de un machismo que ha existido tristemente, pero de un feminismo que se quiere levantar como si se fuera más importante que el hombre, la mujer, o que el hombre fuera más importante que la mujer. Esa no es la discusión, sí es un problema, Señor. Pero cuando llegamos los dos, hombres y mujeres, a ti, oh Dios, cuando llegamos padres e hijos, intelectuales o no, ricos y pobres, y empezamos a entender qué es lo que dice tu palabra, nos ayudamos, nos edificamos y empezamos a superar en madurez las diferencias y llegar precisamente al principio de principios. Nos creaste iguales y nos has dado recursos y talentos para ser bendecidos, Señor, pero al igual bendecir a otros. Te lo pedimos y lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos estaremos escuchando y viendo en una próxima. Dios les bendiga.